Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos tener, miércoles, reunión de oración, y es una de las tantas oportunidades que Dios nos da de estar en contacto con Él, de poder tener esa comunión que necesitamos en forma íntima tenerla con Dios, sobre todo que este Dios que ha sido tan bueno que un día nos salvó. Un día pudimos entender que en nada en nuestra vida le agradaba a Él, y aún así nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Y también es bueno que podamos estar en comunión, no solo la íntima, sino también con los hermanos. Hoy el tema que vamos a hablar es el crecimiento espiritual. Y hay una razón por qué debemos crecer. En el momento de nacer de nuevo, deberíamos volver a recordar el encuentro que tuvo el Señor con Nicodemo en Juan 3:3. Yo todos los versículos los tengo anotados acá, así que por ahí va a ser medio corto el mensaje. Esperemos que sea así. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Con este nuevo nacimiento en que nos hallamos, aquellos que hemos conocido al Señor, nos dice la palabra de Dios que debemos crecer. En 1 Corintios 13:11 nos dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Un poco más adelante, ahí en 1 Corintios 14:20, nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En Efesios 4:13, también otro versículo más, nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente hemos escuchado en el tiempo de creyentes muchas prédicas, muchos mensajes, donde se nos habla acerca de lo que vamos a reflexionar en esta noche, que es el crecimiento. Y hay un mandato de parte de Dios en que debemos crecer, o sea, es un imperativo, y debe estar la obediencia en esto que Dios nos pide. Por esta situación hoy nos encontramos con nuevos retos para seguir en este crecimiento de la vida espiritual. En primer lugar, debemos considerar que para esta vida espiritual se parece mucho a la vida natural. Así como cuando nacemos el alimento no es igual de cuando somos bebé que cuando vamos creciendo. Los alimentos al principio tomamos leche, después ya nos van dando alimentos sólidos para poder ir creciendo. En la vida espiritual debemos avanzar también de la misma manera como crecemos en la vida natural. Por eso debemos practicar la oración,
crecer en la fe, que son parte importante en el desarrollo de la vida espiritual de cada uno. Hoy vamos a profundizar en aspectos que debemos tener en cuenta para poder crecer en esta vida espiritual. ¿Y qué nos dice Dios al respecto y por qué es importante para el cristiano este crecimiento espiritual? Debemos, como leímos, dejar las cosas de niño, como leímos ahí en 1 Corintios 3:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Puede que el crecimiento espiritual no sea muy sencillo en nuestra vida, porque todos, lamentablemente, no somos iguales, somos todos distintos. Nuestras capacidades son distintas, nuestras capacidades son diferentes. Les decía que nuestras capacidades son diferentes. Y se puede agregar que es más complejo cuando estamos viviendo los inicios en nuestra vida cristiana, donde el primer amor es muy grande y vemos cómo nuestro Dios nos enamora a diario. Y como resultado entendemos con claridad muchos de estos conceptos bíblicos que antes eran ajenos a nuestras vidas, confusos, difíciles de entender. En consecuencia de este primer amor, Pablo habla a los corintios que se debe empezar a crecer en la fe, que debemos ser personas que dejemos de pensar en cosas de niños, como niños espirituales. Por dar un ejemplo, el hecho que algún hermano de la congregación no nos salude y que podamos suponer esto como una gran ofensa, es bueno dejar ciertas cosas de lado que no nos edifican como creyentes y podemos seguir nuestro camino en Cristo, levantando nuestra vida, mirando a lo que es eterno, viéndolo solo a Él como el autor y rey de nuestra vida. En esto nuestra actitud va a ir demostrando claramente si hemos crecido o no. De hecho, el texto bíblico nos habla de no juzgar cosas que no corresponden a la fe, es decir, todo aquello que nos aleje del perfecto amor de nuestro Dios. Al contrario, es este amor de Dios que nos hace tolerar a nuestros hermanos en la fe, que como nosotros también ellos están en el camino del crecimiento, que estamos siendo perfeccionados cada uno. No se va a terminar nunca nuestro crecimiento si ponemos nuestro corazón en mirar a Dios y querer perfeccionar. El crecimiento espiritual también es crecer en comprender la palabra de Dios. Ahí como leímos en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El motivo del crecimiento espiritual está en dar gloria a Dios con nuestra vida. Pablo guía a los corintios a que no pensemos como niños, ya que debemos empezar a caminar y a crecer en esta vida espiritual que Dios nos ha marcado. Solo se nos indica el ser como niños en cuanto a la malicia que trae el mundo. Debido a esto, nos hace perder la santidad que Dios quiere que mantengamos. Por esto mismo, podemos evidenciar que la verdad de Dios frente al pensamiento debe reflejarse en cada una de nuestras vidas. Igualmente, debe ser para nuestro espíritu. Hay una palabra que se usa en Romanos 12:2, que es la palabra metanoia. Es una palabra que significa cambio de mentalidad y eso es lo que debemos hacer. Más allá de la mente, es un giro completo en nuestra vida. Renunciar a lo que éramos es lo que significa esta palabra. El cambio de la mentalidad que yo les decía en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
acá nos indica que debemos cambiar nuestra manera de pensar y así que cambiaremos nuestra manera de vivir. Del mismo modo que lo que pensamos también lo debemos vivir, lo debemos actuar. En esta situación debemos someter a nuestros pensamientos y como consecuencia directa a la obediencia y la madurez que debemos tener como la tuvo el Señor en el paso por esta tierra. Leímos, no os conforméis. Se refiere a asumir una expresión externa que no refleja en absoluto lo que de verdad está en nuestro interior. Es decir, cambiar este encubrimiento, porque realmente hay algo en nuestro ser que todavía sigue estamos en esta carne, todavía mora el pecado. Y que lamentablemente aún esto sigue en cada uno. Y que sin crecimiento volveremos nuevamente a este primer estado en que estábamos antes de conocer al Señor. Pablo en sus palabras implica que los lectores ya habían permitido otra vez que esto volviera a suceder. Por supuesto que nos pasa a cada uno y debemos impedir que esto se renueve otra vez en nuestro ser. Ahora volvamos a leer lo que leí hace un ratito. No os conforméis. Pero ahora le vamos a agregar, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo dijo a este siglo se refería al mundo que nos rodea, al mundo en que estábamos antes de conocer al Señor, que en mi caso erróneamente creía por transferencias que uno recibe. Yo no tengo una familia que fue creyente, sino que conocí al Señor después de casado. Y lamentablemente estas transferencias, estas tradiciones influyen y muchas veces esta influencia nos lleva a la perdición. Pero hay una cosa que pasa muchas veces, por estas transferencias de creencias, por no haber leído la palabra de Dios, esas transferencias nos llevan a la perdición. Nuestra petición a Dios en oración debe ser continua, pedir que nos cambie, pedir que cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar, como les decía recién. Y una de las herramientas que Él nos dejó para esto fue su palabra. Debemos buscar de estar atentos a la palabra, que viene muchas veces a nosotros. Tenemos la oportunidad acá en la iglesia de escuchar mensajes en la iglesia, de escuchar devocionales, pero también de poder leer la palabra de Dios. Pidamos ayuda al eterno Dios y que por medio de su Santo Espíritu, que podamos cultivar pensamientos en nuestro ser que le agraden a Él y entender el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en esta vida, acá en esta tierra. Como resultado veremos una de las partes que hay en el crecimiento espiritual y las cosas que nos costaban ya no van a ser tan costosas, ya no serán imposibles de resolver, puesto que Dios es quien da el crecimiento a la semilla de la fe que se plantó en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos esforzarnos en crecer en oración y crecer en la fe. Esforzarnos es tener la estatura de Cristo, porque sin crecimiento espiritual no hay vida verdadera. Leímos Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora también le vamos a agregar a esta lectura, en 2 Timoteo 3:15, 16 y 17, que nos dice, y que desde la niñez, le escribía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también le voy a agregar 1 Corintios 3, 1 al 3, dice: de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Parece que el camino del cristiano nos trae muchos retos. Y esto debemos recordar, que estamos acá en esta tierra para ser moldeados por el Señor. Pero debe haber un corazón dispuesto a ser moldeado. Y cada día debemos anhelar parecernos más aún a nuestro Salvador. Sabemos de nuestra incapacidad, pero lo tenemos a Él. Del mismo modo que Él nos enseñó el amor y la obediencia a Dios, debemos nosotros tratar de lograr esto. El texto bíblico nos indica la importancia de esforzarnos, pero ¿qué quiere decir eso de esforzarnos? El esfuerzo debe implicar sacrificios. Son sacrificios que debemos hacerlo constantes, es decir, que es algo que no puede costar mucho, nos puede costar mucho, y eso también puede traernos hasta lágrimas y puede ser muy difícil de lograr. Muchas veces pretendemos que tengamos una razón de parte de Dios en un tiempo que nosotros pretendemos, pero los tiempos de Dios no son los tiempos, por eso debemos poner un esfuerzo supremo para ir creciendo. Pero, sin embargo, obtener una estatura de fe en este pasaje no solo nos indica a nosotros, sino también a la Iglesia. Es decir, que no pretendemos ser en forma individual crecer, sino también debemos crecer en forma pareja con los hermanos, en forma pareja cada uno de los hermanos que conformamos la Iglesia de Cristo. Pero ¿cómo puede hacer que otro crezca? El reflejo, la actitud, es el primer ejemplo de crecimiento y madurez que cada uno debemos tener con referencia a la fe. De manera similar, debe ser para toda la Iglesia. Recordemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor es la cabeza de la Iglesia. Eso se puede leer en Colosenses 1:18. De esta manera conseguimos entender que no podemos ser un organismo deforme. Debemos crecer todos en forma uniforme. Debemos crecer en plenitud, como un cuerpo perfecto, como un cuerpo homogéneo. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento. No terminamos de crecer. Algunos son jóvenes, hemos ido creciendo, y uno no se da cuenta. Yo ya tengo 68 años, y este crecimiento siempre es progresivo. Por eso, en la vida cristiana también el crecimiento debe ser progresivo. Muchas veces nos damos cuenta que nos pasa algo porque no crecemos, y hay veces que estas razones en el crecimiento natural, por ahí vamos al médico, se nos enferma nuestra mascota, vamos al veterinario, las plantas no crecen, vamos al que tiene el vivero, pero también en nuestra vida cristiana, eso muchas veces lo debemos ver, y los que más nos pueden ver son los ancianos, que ellos nos pueden decir que algo nos está pasando. No crezco es porque algo no está andando bien. Por eso les decía recién, quienes dirigen la congregación, los ancianos, ellos pueden observar esta falencia, que podemos estar inmersos, sumergidos en algún problema. Una característica que debería ser esencial en todos los cristianos es
de ser un crecimiento espiritual inherente no solo a lo individual, sino a lo congregacional también. 1 Corintios, recién lo leí, 3 del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Hay otra versión que en la NTV dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? En esta versión, y por ahí nos hace entender mejor que lo primero que les leí. Es realmente una verdadera tragedia cuando no crecemos, pero muchos cristianos nacidos de nuevo nunca terminan de crecer. Tal pareciera que padecen algo que sucede, alguna perturbación que tienen, que hay como un trastorno que afecta al crecimiento espiritual. Y saben, lo reitero, el crecimiento, nos dice la palabra de Dios, que es obligatorio para todos. Segunda de Pedro 3, 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. El versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro termina esta carta con una frase que resume la misma instrucción que había dado en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10, que es necesario leerlo. Segunda carta de Pedro 1, 3 al 10, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El propósito de Cristo nunca ha sido que estemos estancados en esta vida espiritual, ni tampoco es el propósito de Dios que no crezcamos. Él nos manda a crecer en su gracia, es decir, la continua dependencia de Él en todos los aspectos de nuestra vida, porque no solamente se circunscribe a la iglesia, también tenemos una familia, tenemos vecinos en el trabajo, tenemos relaciones con familiares, muchas veces hacemos viajes,
Y realmente todo esto, si crecemos, también nos va a ayudar a que el día que tengamos que usar la palabra de Dios para predicarla, vamos a estar preparados para poder explicar el verdadero evangelio, aquello que trae salvación al mundo que no tiene a Cristo. Muchas veces escuchamos como motivo de oración a los familiares inconversos. Uno se puede poner a pensar, ¿es culpa nuestra de que no crean? Y realmente hay en muchas oportunidades. En el caso de mi familia, les comento. En el caso de mi familia no quieren creer, no quieren creer. Es como que les da vergüenza creer. A mí me costó eso también, ¿eh? No crean que me fue fácil, me fue difícil despegarme de la vida que tenía, qué era lo que iban a decir, qué era lo que iban a pensar. Y realmente uno tiene que sembrar la semilla, Dios después dará el crecimiento. Y realmente, si uno piensa, debemos orar por las personas que no tienen a Cristo, pero también hay en el corazón una ceguera y no lo quieren creer. Realmente yo tengo familias familias directas, que siguen creyendo que haciendo cosas van a tener, Dios se va a congraciar con ellos, que se ganan el cielo dándole algo a un pobre, y realmente lo único que tienen que hacer es creer que Cristo murió por nosotros. También somos desafiados a crecer en el conocimiento de Dios por medio del conocimiento bíblico. Si no escudriñamos, no investigamos la palabra de Dios, este crecimiento será imposible. No solo es leer la Biblia, sino entender lo que Dios nos está diciendo en ella. Dios nos habla, muchas veces tenemos que prestar atención a cada versículo, y Dios nos habla y cada día nos habla y tiene algo nuevo, porque no vamos a dejar nunca de aprender teniendo la Biblia frente a nosotros. Hay un versículo muy conocido en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá nuevamente se nos presenta la oración como interacción, el intercambio que tenemos con Dios y hablar con Él. Y debemos hablar con sinceridad, porque le estamos diciendo a Él, pidiéndole que nos falta el entendimiento, que a nuestro intelecto le está haciendo falta una ayuda, y realmente esa ayuda la podemos tener en Dios. Este ruego es necesario y a su vez es sincero, porque se lo presentamos al Creador como una necesidad que realmente podemos considerar que es imperiosa. La respuesta de Dios es grandiosa, tiene mucho valor, y así es todo lo que Dios tiene para con nosotros. Su gracia es inmensa, su gracia es extrema, como también la misericordia y su amor. Y Él nos va a ayudar, hermanos, si nos cuesta entender la palabra de Dios. Pidámosle, como leíamos ahí en Santiago 1:5. También el apóstol Pablo insta a los hermanos de Éfeso a no quedarse estancados. Es por esto que Cristo dotó a la iglesia de diversos ministerios para que los hermanos fueran edificados. En Efesios 4:11 al 14 nos dice: el que descendió es el mismo que el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para toda la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error.
Dios fue quien les dio capacidad para las personas. A unos le dio la capacidad de ser apóstoles, como leímos, a otros profetas, a otros ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, para que todos, porque todos cuando hemos recibido a Cristo, recibimos al menos un don, que estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos más como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otras y que fácilmente son engañados. Por eso debemos aprender la palabra de Dios para que el engaño no venga a nosotros y nos hagan confundir con falsas enseñanzas que por ahí se dan en otros lugares. Hay gente astuta que con trampas engañan a la gente, son engañados con falsas enseñanzas. El propósito de toda instrucción bíblica es para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucción a aquellos que son nuestros hermanos y aún para aquellos que son no creyentes, que lleguen y le podamos presentar con palabras el verdadero evangelio. El reflejo del crecimiento en la vida de los miembros de una iglesia es la capacidad de mostrar la unidad que hay en Cristo. Tenemos diversos niveles de crecimiento. Así como la vida natural, como les decía hace un rato, tiene evidencias palpables que muestran los rasgos del crecimiento, en la vida cristiana también estos rasgos se muestran evidentes cuando estamos creciendo espiritualmente. El apóstol Juan en su primera carta revela 3 etapas básicas del crecimiento espiritual. Primera Juan 2:12 al 14 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan en este pasaje, aunque utiliza la misma palabra en español, hijitos, la traducción original en el griego distingue estas dos palabras en el verso 2 y 13, que esta versión nos aclara bien. Tal como la vida natural comienza en toda aquella persona que llega al Señor Jesucristo, que se arrepiente de los pecados y nace de nuevo, comienza en un proceso de crecimiento. Algunas características de la niñez son, recordemos, el egocentrismo, los berrinches emocionales, son impulsivos, son crédulos, son tiernos, no tienen discernimiento, un discernimiento claro. Tal como son los niños en natural, así son los niños espirituales. Los cristianos niños recién convertidos, pero también los que tienen el síndrome de retraso de su crecimiento espiritual, tienen un gran problema de madurez. Un cristiano que no ha crecido espiritualmente tampoco ha madurado cuando no está de acuerdo con alguna recomendación que algún hermano, algún anciano le pueda hacer, o cuando vienen las pruebas en la vida cristiana. Claro, lo primero es: Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Y reniega contra Dios. Y Dios es el que designa la prueba. Por eso estamos viendo que debemos crecer, que en el crecimiento no le vamos a cuestionar a Dios por qué nos mandó una prueba, sino vamos a aceptar esa prueba. Y el hermano que no es, que es niño espiritual, ¿qué es lo primero que hace? Se aleja de la iglesia, no quiere saber nada con los hermanos, guarda rencor. Otras situaciones
que si nos preguntamos cómo un hermano puede tener ese procedimiento, es presa fácil de falsas enseñanzas, es llevado por doquiera de cualquier viento de doctrina y anda como pequeño de iglesia en iglesia buscando dónde acomodarse mejor. Aquel que es niño espiritual no está dispuesto a aceptar la corrección y cuando eso pasa se enoja, se frustra y no recibe la exhortación con gozo. La segunda parte, como etapa de crecimiento, es cuando somos jóvenes en el crecimiento. El apóstol Juan nos dice que la segunda etapa del crecimiento en la vida espiritual es la juventud. En esta etapa de la vida hay muchísima energía, mucho dinamismo, mucha fuerza, mucha valentía. Y es por esto que Juan escribe: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. En la medida que un creyente va creciendo y alcanzando madurez, significa que estamos más preparados para luchar contra las artimañas que el enemigo nos presenta y que podemos resistir. En la medida que somos más disciplinados, que somos más constantes, más perseverantes en el estudio, la meditación y en poner en práctica las Escrituras en nuestra propia vida, podemos ganar esta victoria en contra del maligno. Leímos: os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Un creyente que está buscando constantemente alimentarse de la palabra de Dios, pero no solo para engordar, sino para ponerla en práctica, es un creyente fuerte. Es un creyente que ama a Dios, pasa el tiempo con Él. Si la palabra de Dios permanece, persiste, dura, continua, perdura en el corazón, entonces podemos tener resultados continuos en nuestras luchas con el maligno. Persistir, durar, continuar, perdurar. Seguimos en este tiempo imperfecto y seguramente vamos a pecar, pero ahora con el conocimiento abundante de la palabra de Dios podemos vencer y que no domine ya sobre nuestras vidas el maligno ni la carne nuestra. En la medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, crecemos en la madurez espiritual y en el entendimiento de lo que Dios nos dice en su palabra. La tercera etapa que tenemos es la de adulto. Por último, Juan aborda el crecimiento hacia la madurez con el ejemplo de los padres. Os escribo a vosotros padres, como leímos, porque conocéis al que es desde el principio. Mientras que los jóvenes están en el aprendizaje que lo está llevando a la madurez, los padres espirituales poseen cierto descanso, tranquilidad y profundidad en el carácter que nos va formando Dios, porque conocéis al que es desde el principio. Conocemos, tenemos que ir conociendo aún más a Dios. Mientras más profundo sea el conocimiento de Dios y sus verdades que están en las Escrituras, más madurez real hay en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. No se trata de un encuentro misterioso con Dios, sino una comprensión mayor de las verdades que están en la palabra de Dios. Y leímos: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El conocimiento verdadero de Dios trae descanso a nuestra vida, porque entendemos que nuestras oraciones serán contestadas por Él, pero de acuerdo a la soberanía de Dios. Y aún en medio de una aflicción o de una prueba de la vida, saber que Dios permite con un propósito de hacernos confiar más aún en Él. Alguien dijo una vez: un cristiano es espiritual, o sea, un cristiano maduro, cuando ve todas las cosas desde la óptica de Dios. Un cristiano inmaduro mira la situación o el problema y se deprime o se alegra según le acomode a su vida, porque solo ve el problema o la situación. Un cristiano espiritual es capaz de mirar a través de las cosas como Dios las mira
y pensar en ellas como Dios piensa. Para concluir, la clave del crecimiento, Pablo le escribe a Timoteo, ahí en 2 Timoteo, ya lo leímos, 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje Pablo nos enseña claramente el poder que tiene la palabra de Dios en el proceso de la maduración de nosotros como creyentes. Como hemos visto, las disciplinas espirituales, partiendo desde la palabra de Dios, nos ayudan a entender más de Él y producen cambios reales en nosotros si somos obedientes, aunque requieren esfuerzo de nuestra parte. En la última instancia, los resultados no son producto de nuestra autodisciplina en sí. Las diversas disciplinas son fuente de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros podemos mejorar es porque Dios lo da, no porque nosotros lo valemos. Eso se debe entender bien. Esta palabra, la que formó el universo, eso se puede encontrar en el Salmo 33:6, y nos hace nacer de nuevo, 1 Pedro 1:23, ella hace la palabra en nosotros, 1 Tesalonicenses 2:13, nos limpia, Juan 15:3, nos santifica, Juan 17:17. Es la palabra de Dios que hace todo ese proceso en nosotros como creyentes. Por esta razón, Pablo le escribió a los colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Eso se puede leer en Colosenses 3:16. Pablo describe un estilo de vida marcado por el uso disciplinado de los medios de la gracia de Dios. Es una vida de increíble gozo, aquellos que vamos madurando y no seguimos como niños espirituales. Esto es posible porque Dios existe y nos ha hablado por los profetas, por su Hijo, y nos sigue hablando a cada uno por medio de la palabra de Dios. Y también recibimos de parte del Espíritu Santo cuando por ahí estamos por equivocarnos, nos habla Dios. En última instancia, todas las disciplinas espirituales provienen de la palabra. Sin ella no hay verdadero crecimiento espiritual. Como consecuencia de este sacrificio de Jesús en la cruz, debemos entender que la verdad en su palabra nos da madurez y permite que podamos ser un cuerpo efectivo y constante en contra de las acechanzas del enemigo. Recordemos que estamos en este mundo espiritual que no es ajeno al poder como hijos de Dios. Por lo tanto, no debemos desfallecer y crecer en plenitud, debemos esforzarnos y amándonos los unos con los otros como Cristo nos amó y nos comprendió al momento de recibirnos como parte de su reino. Para terminar, les quiero leer algo de Job, del libro de Job, que no tiene un autor determinado, en el libro, en el capítulo 42, dice en el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que nuestra vida como creyentes no siga siendo, como pudimos leer en el versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, y también lo que nos dice en la segunda parte del versículo 5, de oídas te había oído.
sino que seamos llenos de Él, como dice el versículo 4. Oye, eso se lo tenemos que decir a Dios. Y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. Y con suma certeza, una certeza plena, sea nuestra oración, nuestra lectura, nuestra adoración, nuestra alabanza, y decirle de corazón sincero, mas ahora mis ojos te ven. El Señor nos bendiga, hermanos.